Minasan konnichiwa, bienvenidos nuevamente a este curso Kanji para la vida real. Hoy estamos en la lección 1 en donde vamos a presentar al kanji como si fuera un nuevo mejor amigo. Así que kanji-san, yoroshiku onegai shimasu. Pasemos entonces a algunas consideraciones iniciales. Vamos a repasar un poco de lo que vimos en la lección introducción. Los kanji dijimos que son ideogramas, logogramas, es decir que caracteres que representan un concepto y que tienen significado a veces uno o a veces más de uno. Estos kanji provienen de China y llegaron a Japón a partir del siglo IV. Fíjense que digo a partir, porque en realidad dependiendo de la bibliografía que consulten, les puede parecer que llegaron el siglo IV o el siglo V o en el siglo VI, pero lo cierto es que este fenómeno empezó a darse en el siglo IV hasta el siglo VII inclusive. Bueno, los kanji japoneses, hoy por hoy, tienen dos tipos de lectura, y esto tiene que ver justamente con su origen. Tienen la lectura china, que le vamos a llamar onyomi, y la lectura japonesa kunyomi. Y si bien acá está escrito en hiragana, sepan que este yomi viene de leer, del verbo yomu, que es leer. Yomi como sustantivo es lectura. Y después tenemos on, que viene del carácter de sonido. Y esto tiene sentido porque justamente la lectura china lo que buscaba era emular el sonido original de la palabra o del concepto en su idioma original, que era el chino. Y por otro lado, este kunyomi, yomi ya dijimos que es lectura, y este kun viene del carácter asociado al concepto de origen japonés. Te puede pasar que te cueste distinguir entre una y otra, que no te acuerdes cuál era onyomi y cuál era kunyomi. Yo tengo un truquito para eso que te lo comparto por si te puede servir, que es el siguiente. Este kun, si bien yo te dije de qué kanji deriva, si nos desligamos del concepto de kanji y solamente pensamos en la fonética, kun es el sufijo honorífico que se pone detrás del nombre de los jóvenes varones japoneses. De esa manera yo relaciono, kun con Japón y on con China. Pero obviamente esto es una cuestión mnemotécnica y una cuestión fonética. Recordemos que en realidad este kun no tiene ese significado, sino que tiene el significado de que origen japonés. Ya, sigamos. La lectura varía dependiendo de la palabra que estén formando. Va a haber momentos en los que el kanji esté solo y se lea de una manera, momentos en los que el kanji esté formando una palabra y se lea de otra manera, y así. También hay que saber que existen alrededor de 6.000 kanjis. Esto no es un número cerrado, es un aproximado. Pero la buena noticia es que no tenemos que saberlos todos, sino que tenemos que manejar alrededor de 2.000 kanji, que es lo que más o menos, en promedio, domina un japonés adulto. Cuando digo adulto me estoy refiriendo a un adulto joven, un japonés de, por ejemplo, 18 años, 20 años, que ya está egresado de la escuela secundaria y a lo largo de toda su educación formal fue viendo hasta llegar aproximadamente a 2.000 kanji. Obviamente que de ahí para adelante los japoneses siguen aprendiendo kanji, pero también tiene que ver con su profesión. Van aprendiendo kanjis técnicos que usan en su día a día. Así que más o menos este número es el que debiéramos estar manejando si queremos estar a la par de un japonés adulto promedio. Por último, vamos a decir que están más cercanos a hacer dibujos que letras. De hecho, acá te voy a hacer una observación. En japonés, el verbo para dibujar es el verbo egaku, que también se puede leer kaku. Y ese kaku es la misma pronunciación que el verbo escribir. Es decir, que así de íntimamente ligadas están las acciones de leer y de escribir para los japoneses. También, y esto lo vamos a ver más adelante en la lección de escritura, podemos caracterizar los kanji por la cantidad de trazos y el orden en los que se dibujan esos trazos. Por último, y esto solo a modo informativo, existe una disciplina completa basada en la escritura de kanji, estamos hablando japonesa, ¿no?, que es el famoso Shodo. Acá voy a aprovechar que tengo esta palabra escrita en kanji para empezar a meternos un poquito en esto que es la lectura del kanji. Fíjense, acá tenemos el primer carácter, es el carácter de escribir. ¿Vieron el verbo kaku que yo les dije, escribir? Bueno, tiene este kanji. Y el segundo carácter es el carácter de camino. Cuando está solito se lee michi, pero cuando está acompañado, sobre todo al final de una palabra, se lee do. Y ese do es el mismo que se encuentra en un montón de disciplinas japonesas. Por ejemplo, chado, la ceremonia del té, karate do, que nosotros en Occidente lo conocemos solo como karate, pero el arte marcial se llama karate do, aikido, kendo, judo, entre otras.
Así que fíjate qué común que es este kanji de camino que se usa en un montón de disciplinas japonesas. De hecho, más allá de la fonética, nosotros ahora sabemos que se dice yodo porque lo tenemos escrito acá en romaji. Pero imagínate que nos encontramos con esta palabra y no sabemos cómo leerla, pero sí sabemos, sí conocemos a estos dos kanji por separado. Al saber que este kanji es el de camino, que este kanji es el de escribir, podemos darnos la idea de que esta palabra se refiere al camino de escribir, al camino de la escritura, ¿sí? Es esta disciplina que se llama yodo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una ficha de un kanji. Esta ficha está sacada de jisho.org. Este es un sitio web de diccionario que además sirve como buscador de kanji. Y fíjate que cuando vos buscas un kanji en este sitio, te aparece todo esto, toda esta ficha, este esqueleto, esta radiografía del kanji. Te aparece, primero que nada, obviamente el kanji en cuestión. Te dice el número de trazos, en este caso 4. Te dice el radical, que sería el componente principal, y además también te dice los componentes, si tuviera más de uno, aparecerían más de uno acá enlistados. Esto es una captura de pantalla, pero si estuviéramos en el sitio y hacemos clic en este play, lo que hace es dibujarte, ¿sí? Una animación que dibuja el kanji. Y acá tenemos lo mismo, pero de manera estática. En donde vemos el puntito rojo es donde arranca el trazo. Sabemos que son 4 trazos, entonces este primero arranca ahí y es vertical, va hacia abajo. El segundo trazo, fíjate que es como una especie de L invertida, todo esto se dibuja junto. El tercer trazo es el que está en el medio y el último trazo es el que cierra la cajita. Después vamos a ver bien cuáles son las reglas para escribir, generales al menos, los trazos de los kanji. Otra cosa que nos dice es el significado o los significados que están asociados a este kanji, en este caso día, sol, Japón, y también este kanji se usa como contador de días. Acá tenemos la lectura japonesa, la kun yomi, y la lectura china. De hecho, fíjate que la lectura japonesa la pone en hiragana y la lectura china la pone en katakana, como diciéndote, no viene de Japón. Después tenemos en qué clasificaciones entra este kanji. Por ejemplo, esto que dice yo kanji son los kanji de uso común, los que yo te dije que todo japonés adulto promedio domina. Después tenemos que también este kanji forma parte de los que tenés que saber del nivel N5 del JLPT, que es el examen internacional. Y también nos dice que ubica el puesto número 1 en los 2500 kanjis más usados en periódicos, revistas, noticieros. Y por último también ese diccionario, jisho.org, nos va a dar palabras que empiezan con este kanji, palabras que terminan con este kanji, que lo contienen, y en lo que es external links normalmente nos suele llevar a otras webs que tienen frases con este kanji. Así que súper completo Jisho.org, es algo que te recomiendo revisarlo y que también vamos a ver cómo se usa en la clase de radicales. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar de la historia de cómo llegó el kanji a Japón. Cerca del siglo IV, que es cuando empieza a suceder todo esto, Japón ya tenía su idioma hablado. Igualmente este idioma no era estándar, es decir, no se hablaba de la misma manera en todo el país. Eso pasa hasta el día de hoy. O sea, si vos vas al norte de Japón, manejan el dialecto del norte. Después tenés el japonés estándar, que es el del centro, de Kanto. Después tenés el Kansai-ben, que es el dialecto de la región de Kansai, donde están, por ejemplo, Kyoto, Osaka, Nara. Y por último, también, a medida que vas bajando hacia el sur, por ejemplo, en Okinawa tenés el japonés okinawense, que literalmente es otro japonés. Y también puede pasar que un japonés de Tokio no se entienda con un okinawense. Y si bien hoy sigue pasando eso, tienen la ventaja de que por lo menos sí tienen sistemas de escritura estandarizados. Pero en ese momento no solo que cada uno hablaba diferente, sino que encima no tenían un sistema de escritura estandarizado. Es decir, cada uno hablaba diferente y encima cada uno escribía diferente. Y esa escritura ni siquiera eran letras, eran más como jeroglíficos. Así que lo que empezó a pasar es que desde China empezaron a llegar estos caracteres, los famosos kanji, y cuando los japoneses los vieron, dijeron, ¡apa! Esto está bueno, vamos a adoptarlo. Así que lo que hicieron fue eso, justamente. Se adueñaron de los kanji para escribir las palabras que ya existían en el japonés y también incorporaron aquellos conceptos que no conocían. Lo vamos a ver bien en detalle en la siguiente lección de cómo fue pasando esto, pero existen algunas palabras en japonés que no tienen kunyomi, no tienen una lectura japonesa. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los kanji, ese concepto no existía en Japón. Entonces directamente incorporaron la lectura china.
Y además del origen, vamos a hablar un poquito de cómo evolucionó el kanji en Japón, ¿sí? Cuando yo digo kanji, ahora me voy a estar refiriendo siempre al kanji japonés, porque si bien sus orígenes datan de China, ahora vamos a estar hablando en adelante sobre lo que es el kanji actual, o sea, el kanji japonés. Entonces, una primera cosa que empezó a pasar es que había diferencias entre el japonés y el chino, y una de las principales diferencias era la pronunciación. Entonces, lo que sucedió fue que se les asignó una lectura china y otra japonesa. Y acá quiero aclarar una cosa. Lo que nosotros conocemos hoy por hoy como lectura china, como onyomi de un kanji japonés, no necesariamente representa fielmente la pronunciación de ese kanji en China. ¿Qué quiero decir con esto? Que al haber esas diferencias en el idioma hablado, en la fonética, los japoneses intentaron emular lo mejor posible la pronunciación del chino, pero no siempre con éxito. Entonces, a veces vamos a ver que la lectura china se parece al chino original y otras veces que no solo no se parece, sino que no está ni cerca. Además, con el paso del tiempo, se crearon los kana, los silabarios, hiragana y katakana, a partir del kanji. Y acá tenemos algo que puede llegar a ser sorpresivo, porque claro, nosotros cuando empezamos a estudiar japonés, empezamos siempre por hiragana, después aprendemos katakana y recién a lo último aprendemos kanji. Pero los sistemas de escritura en Japón se generaron de la manera inversa. Es decir, primero llegó el kanji, después surgió el hiragana y por último el katakana. Y como te digo que los kana derivan de los kanji, acá te dejo una listita que está sacada de estos libros que se llaman Kana para recordar. Kana para recordar hiragana es uno de los libros, Kana para recordar katakana es otro de los libros. Ambos los tenés como parte de los materiales de este curso, pero yo acá lo que hice fue hacerte un resumen. Entonces, fíjate que hay ciertos caracteres, tanto en hiragana como en katakana, que proceden del mismo kanji. Por ejemplo, el carácter ka, ¿sí? Tanto la K de hiragana como K de katakana provienen de este mismo carácter, de este mismo kanji. No así con el carácter A. A de hiragana proviene de este y A del katakana proviene de este otro. Esto es más que nada a modo ilustrativo, de dato de color, como por si te interesa, porque en realidad no es algo que tengas que estudiar ni que saber hoy por hoy. Bueno, vamos a terminar con un resumen antes de pasar a la lección 2. Entonces dijimos que el japonés es un idioma que tiene más de un sistema de escritura. Por un lado tenemos el kanji, que fue el primero en existir, que es un sistema logográfico en el que cada carácter representa uno o más conceptos. Por otro lado tenemos los kana, hiragana y katakana, que son sistemas fonéticos, o sea que cada carácter está asociado a un sonido. Y por último, hace falta la mención, es el romaji. El romaji es el sistema de escritura que nosotros conocemos y que usamos en Occidente, que también es utilizado en Japón, obviamente en menor medida. ¿Para qué se utiliza el romaji en Japón? Uno podría decir, solamente usan el romaji para enseñarles japonés a los extranjeros, para que sepan cómo leer los caracteres. Bueno, no es tan así. También se utiliza para escribir palabras, ya sean extranjeras o incluso las palabras japonesas en letras romanas, cosa que puede resultar útil, por ejemplo, cuando uno hace un sitio en internet. Ustedes saben que las direcciones web siempre son con letras romanas. Entonces ellos sí o sí tienen que romanizar sus palabras para poder tener un dominio en internet. Ese es uno de los casos y bueno, obviamente que también utilizan el romaji para escribir palabras extranjeras, por ejemplo en canciones o en nombres de productos o en nombres de locales, porque ustedes saben que a los japoneses les encanta incorporar cosas de otras culturas, sobre todo de la cultura anglosajona. Así que tienen un montón de cosas que van a ver que si pasean por Japón van a ver que están escritas en romaji, aunque sea en menor medida. Por eso es que lo incluimos en sistema de escritura japonés. Bueno, minasan, llegamos al final de esta lección 1. Espero que hayas entendido toda esta cuestión de trasfondo de los kanji. Y ahora sí, a partir de la lección que viene en adelante, nos vamos a meter con las manos en la masa, porque vamos a aprender a leerlos, vamos a aprender a escribirlos, vamos a aprender a interpretarlos e incluso a buscar el kanji que no conocemos. Así que ahora se viene lo bueno, minasan. Vamos a terminar acá. Kokomate desu. Mata aimashou. Nos vemos la próxima.